hermanos, como les dije la semana pasada, pues si era necesario que habláramos nuevamente acerca de nuestro estado en el que nos encontramos. Bueno, pues ¿qué creen? Pues hasta ahí quedó, y espero, yo le pido a Dios que lo que hemos aprendido hasta el día de hoy pues no sean enseñanzas sobre enseñanzas sobre enseñanzas sobre enseñanzas, como cuando íbamos a la escuela, ¿verdad? Que a veces aprendemos lógica y aritmética y pues ahorita me preguntan, yo la verdad no me acuerdo. Pues a lo mejor muchas de esas clases fueron en vano, ¿verdad? Y yo le pido a Dios que esas clases o esos mensajes no hayan sido en vano, porque tenemos que crecer en Él, tenemos que seguir apegados a Él, que Él es la vida, a Él que da vida, a Él que es nuestra única esperanza, ¿no? Terminamos ya con esa sesión, con esa sesión que era las riquezas de Dios. Esto también, la nueva que vamos a ver a partir del día de hoy, hasta que Dios nos lo permita, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu? En estas sesiones vamos a hablar acerca de qué es lo que da el Espíritu Santo. Los dones, ¿están vigentes para el día de hoy? Si están vigentes, ¿cuáles son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos eran y cuántos quedan? ¿Verdad? Y seguramente hay varias preguntas que nos llegan a la cabeza con respecto a este tema. Y más si ya hemos visto, ya hemos escuchado con respecto a esto, como hombres de Dios que predican la sana doctrina, pues hablan de estos temas. Y también hemos a lo mejor escuchado por otro lado como hombres también de Dios que también hablan la sana doctrina, dan enseñanzas contrarias a los otros. Yo de verdad le pido a Dios, yo le he estado pidiendo mucho a Dios por esto, cuando sea el momento, yo por ahí lo he platicado con otros hermanos, sabiendo que Dios no es un Dios de confusión, mucho menos de separación entre su pueblo. Así es que yo le pido a Dios, y le he estado pidiendo a Dios con todo mi corazón, que de verdad esto que vamos a aprender, seamos guiados por su Espíritu Santo a toda la verdad. A toda la verdad. En todo momento. ¿Para qué? Para que Él sea el único que sea exaltado, que el único sea glorificado, sea Él. No mi conocimiento, no mis experiencias, no lo que he visto, no lo que he aprendido, no. Que sea para su gloria. Otra razón más, ya que en su misma palabra dice: bienaventurados los pobres en espíritu y los que tienen hambre y sed por estas cosas van a ser saciados. Y nuevamente, que seamos saciados para exaltar su nombre. Amén. Para esto vamos a llevar un principio que para nosotros es solo Escritura. Es válido y es suficiente para llegar y sacar verdades bíblicas, ya que sabemos que la santa e inerrante palabra de Dios es infalible. Segunda de Pedro 1:21 lo dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Esa palabra enseñar en el griego significa instrucción, enseñanza y doctrina. Así es que si vamos a dar enseñanza, que sea con toda la escritura. Se me perdió mi espada. Bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Este sería el primer tema de esta serie. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues muchos ya sabemos, Él es la tercera persona de la Trinidad, o la tercera deidad conocida, ¿sí?, como la Trinidad. Aunque en la Biblia o en la palabra de Dios no podemos encontrar esta palabra Trinidad, sí la podemos ver tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En Génesis 1:1 dice ahí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios, en su palabra, en el texto original, es la palabra Elohim, y habla de pluralidad. No habla de Dios como nosotros pues decimos Dios sabemos uno, pero ellos en hebreo sabían, en otras palabras podemos decirlo, dioses. O sea que hay muchos dioses, o hay más dioses. Esa palabra Elohim, repito, habla plural. ¿Cómo? El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu Santo también es increado. Ellos no fueron creados. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Y sin embargo, no hay tres eternos. ¿Cómo? Nos acabas de decir, sino solo uno. Solo uno. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿sí? Jehová uno es. Acompáñenme a 1 Corintios, por favor. Vamos a estar viendo varios pasajes. Así es que si se van quedando atrasados, para no irnos retrasando más, váyanos apuntando. Si necesitan ahí el lapicero, aquí tenemos unos cuantos. ¿Necesitan? Para si se les va alguna cita, para no estar, repito, atrasando. ¿Necesitan lapicero? ¿No? Dice ahí 1 Corintios, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. De Él procede el Hijo y el Espíritu. ¿Cómo? Bueno, sigo leyendo. Y nosotros para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Un Dios, un Señor, un Creador, tres personas diferentes. Isaías 44:6 lo dice: así dice Jehová, Rey de Israel. Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así es que, como hay algunos que dicen: bueno, pues yo le voy a dar a Dios Espíritu Santo, al Dios Jesucristo. Es solo un Dios, es solo un Dios.
Isaías 44:7 dice ahí: ¿y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hizo oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. No hay Dios. No hay más. Dios son los tres. No decimos en el nombre de los, decimos en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que no son tres dioses. No adoramos a uno un día, a otro en otro día. Bueno, pues ahora pídele a Jesús, porque el Espíritu Santo, pues a lo mejor por ahí anda ocupado. O pidámosle ahora a Dios Padre, porque pues el Hijo está cansado. Para nuestra finita mente humana, la unidad de Dios y la Trinidad de Dios se contradicen. No, nuestra mente, ¿cómo? Son tres, pero uno. No nos da. No nos da. Pero ambos están claramente en la palabra de Dios. Repito, en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento. La triunidad de Dios. De hecho, esta enseñanza es una piedra angular de nuestra creencia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay sectas que no tienen esto, creen en Jesús, no le dan la deidad, no le dan el mismo nivel que el Dios Padre, que a Dios Padre. Muchos, o hay sectas que niegan, han negado también siglos antiguos la deidad de Cristo, la personalidad del Espíritu Santo, y pues a veces ponen a Dios Padre como un actor, ¿sí? En un escenario usando pues 3 diferentes disfraces o 3 diferentes máscaras. Pero vayamos a un pasaje trinitario donde a mi parecer creo que sería suficiente, tal vez no para entenderlo, pero sí para verlo un poco más claro. Hechos 20, por favor, vamos a leer Hechos desde 19. Hechos 20, 19, por favor. Dice ahí, sirviendo al Señor. Esa palabra Señor en el griego es la palabra kurios, amo, supremo en autoridad. ¿Sí? Esa palabra viene del origen hebreo Elohim. Así es que en griego sabían quién era Elohim. Dios, Jehová de los ejércitos, el poderoso de Israel. Ellos sabían, cuando decían al Señor, el Curio, sabían que era el Elohim. ¿Sí? Dice, sirviendo al Señor, hablando Pablo, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Es otra palabra griega que es la palabra theos. Esta palabra se tradujo a la Septuaginta también de la palabra Elohim, supremo, divinidad, Dios, el más alto. Está hablando ahí, arrepentimiento para con Dios. Y luego dice ahí, y de la fe de nuestro Señor Jesucristo, dándole el lugar
a Jesús, dándole deidad a Jesús, dándole poder, igualándolo a Dios Padre, al Curios, al Theos. 22. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, ¿sí?, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Por tanto, mirad vosotros, aquí viene este versículo, y todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién? El Espíritu Santo. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre, el Hijo. El Espíritu Santo, con su deidad, el Señor, Dios Padre, con su poder, y Jesucristo también en su deidad. Esto, pues de verdad a mí me abrió un poco más el panorama acerca de esto, de la Trinidad de Dios, porque este es un misterio que no a todos. De hecho, es uno de los mayores misterios divinos que podemos encontrar en la palabra. Y déjenme decirles que cuando estamos entrando en estos temas, es como si estuviéramos pisando Tierra Santa. Porque no a todos les es posible ver esto. No a todos. A causa de su misterio, tampoco esperamos reducirlo a fórmulas lógicas o a ver si para que lo pueda entender, mucho menos filosóficas, ¿verdad? Porque sería como si metiéramos, pues, al Océano Pacífico en una taza. Esta vez vamos a hablar más. En esta serie vamos a hablar más acerca del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. De hecho, ya como les mencioné hace rato, por sus nombres que se le dan al Espíritu Santo, sus nombres divinos, hablan de que Él, en la palabra de Dios, lo revelan como una deidad. Y estos mismos nombres que vamos a ver se relacionan también con las otras personas de la Trinidad. Filipenses 1:19 y 1 Corintios 6:11. Repito, voy a estar, ahorita ya van a empezar a venir textos sobre texto, Dice ahí Filipenses 1:19, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El Espíritu de Jesucristo. 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Su nombre, lo mismo. Estos nombres ya me dicen, me llevan a que el Espíritu Santo es una deidad, no es otro Dios. ¿Sí? Además, también cuando Cristo nos dejó su promesa de que vendría otro consolador, ahí en Juan 14:6, dice ahí la palabra, dice ahí: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa palabra, ese versículo, otro consolador, es la palabra griega alos. Habla de algo diferente, pero de la misma clase. Es algo diferente, es como dijéramos, bueno,
Cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, hacia algo de lo mismo, un perrito, ¿no? Bueno, pues ahí está un perro, pues allá va otro perro, pero son de diferente raza. Así es la palabra alo, otra, ¿sí? Hay otra palabra también que se utiliza en el griego, que es la palabra heteros, para también referirse a otro, pero esta palabra significa y nos da la referencia a algo totalmente diferente. Es como si vemos un perro, otro perro pasar, y de repente pasa un gato y yo digo, mira, ahí va otro perro. No, es algo totalmente diferente. Pues es otro animal, decimos, ¿sí? Tengamos esto bien en cuenta, porque más adelante lo vamos a ver, y esto va a ser de clave, ¿sí? Aquí dice, dará otro consolador, la palabra griega alos, de la misma clase. Héteros es diferente clase, extraño inclusive también, de otra clase. Entonces, vemos cómo él dice, es necesario que yo me vaya, yo rogaré al Padre, que les dé a alguien de la misma clase, alguien de nosotros, igual. Y como viene de la misma clase, con deidad, pues también posee atributos como persona en deidad. Él tiene inteligencia. Por ejemplo, él conoce y escudriña las cosas de Dios. 1 Corintios 2 al 11 dice ahí, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sí? Tiene inteligencia el Espíritu Santo. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas delante del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¡Wow! ¿No? ¿Quién conoce mejor a mi persona? Pues mi alma, mi interior, mi ser. ¿Sí o no? Dice ahí mi espíritu, dice, nosotros nos conocemos, yo no puedo engañar a mi alma, a mi espíritu. ¿Sí? Me puedo hacer yo como el tío Lolo, pero no me puedo engañar. El Espíritu Santo tiene inteligencia. También se nos dice en 1 Corintios 2:13, ahí más abajito dice, puede enseñar a personas, puede capacitar a personas, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él enseña a personas. También demuestra sentimientos el Espíritu Santo como persona, como deidad. Puede ser contristado por nuestras acciones. Efesios 4:30 lo dice, y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Contristéis. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, es la fuerza activa de Dios. De hecho, estaba revisando la Biblia de ellos, Génesis 1:2, dice ahí, para nosotros que leemos, dice, y el Espíritu andaba por la faz de la tierra, ¿cierto? Andaba por ahí. Pero en su Biblia de ellos cambiaron eso. Ponen ahí, y la fuerza activa de Dios. Así como que volaba, parecía, no sé, como si fuera la capa de Batman, qué sé yo. No. Y esto pues es una aberración. ¿Sí? Una fuerza, como dicen ellos, activa. O sea, la vez que yo platicaba o que hablaba yo con alguno de ellos, me decía, es como la energía. Digo, no. Digo, oye, ¿a poco a la energía la puedo hacer, se puede entristecer? Se queda, no, pues es que ya ves. Entonces, hasta con lógica, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene voluntad.
La usa para inclusive distribuir dones al cuerpo de Cristo. Dice en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tiene voluntad, decisión, como Él quiere, el Espíritu Santo. En Hechos 16:6 dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. También dirige las actividades de nosotros como creyentes. Así que como con estos detalles vemos que es una personalidad genuina que posee inteligencia, sentimientos, voluntad. Y puesto que tiene estas, por así decirle, cualidades, o estos atributos más bien, él tiene que ser una persona. ¿Sí o no? No, tampoco no habla una persona como nosotros. Saben lo que me quiero referir, ¿verdad? También él, como persona, como deidad, también realiza acciones. Él nos guía a la verdad. ¿Cómo? Oyendo, hablándonos. Él nos hace saber. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo habla, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él habla, Él nos capacita y también nos convence de pecado. Dice, cuando venga Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él también intercede. Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu, haciendo referencia al Espíritu Santo, mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Definitivamente, estas actividades, una influencia, una personificación animada o inanimada o una fuerza activa, no las puede hacer. No la puede hacer. Pero vemos cómo las escrituras sí. Nos está diciendo las escrituras. Y todo las otras cosas que más adelante vamos a ver, tal vez no el día de hoy. Él es también a uno a quien debemos de obedecer. Ahí se acompañan, Hechos 10:19 por favor y 21. No, 10:19 y 20, vamos a ver. Haciendo referencia de Pedro, cuando estaba en la visión, dice ahí, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate, pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué tenemos que hacer cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo habla? ¿Nos habla en estos momentos? ¿Sí o no? Vamos, un amén, 2 amenes. Dice, tenemos que obedecer la voz. ¿Se le puede mentir al Espíritu Santo? No, en Hechos lo podemos ver. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? También se le puede resistir al Espíritu Santo. Ahí mismo en Hechos 7:51 dice, duros de cerviz,
e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. También se le puede contestar, ya lo vimos en Efesios 4:30. Se le puede blasfemar también. Lo sabemos, ahí en Mateo 12:31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Se le puede afrentar también. En Hebreos 10:29, no tiene mucho también que lo vimos hace será un par de semanas tal vez, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto más? Sería bien absurdo, incongruente, ilógico pensar pues, que una fuerza o que algo hiciera todas estas cosas. Claro que no. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Dios Hijo, Hijo y Espíritu Santo. Tanto como es una persona con atributos, es una persona que lo hace especial. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Y tal vez las pruebas de su personalidad no sean necesariamente pruebas de deidad, pero sí su deidad nos prueba que es lo que es. Una persona como Dios. No diferente. No otra. No. Es mismo Dios. ¿Cómo es esto? Son misterios que en mi mente tampoco lo coincido. Ahora bien, si el Espíritu Santo es una persona o es la tercera persona de la Trinidad, como deidad, posee atributos que solamente Dios, Padre, o como pueden decir, bueno, también yo les preguntaba cuando los testigos fueron y me estaban ahí, ¿no? Y les digo, bueno, ok, ¿sabes que el Espíritu Santo no es Dios? No, y empezaron a decir, ¿no? Pues bueno, ok, Dios, ¿estás de acuerdo que no comparte su gloria con nadie, verdad? Con nada. Él es celoso. Él no la comparte. ¿Por qué el Hijo y el Espíritu Santo pueden ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes? Y para eso vamos a ver en Isaías 40:30. Vamos para allá, vamos para Isaías. Vamos a ver dos pasajes ahí en Isaías. Y su omnisciencia de Dios a la vez del Espíritu también. Isaías 40:13 dice ahí: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? El Espíritu. ¿Quién le enseñó? Pues Él todo lo sabe. Todo lo sabe. Así como Dios Padre. Ya leímos en 1 Corintios también. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu. Es Espíritu de Dios. Su omnisciencia también es omnipresente. Hay un salmo que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si al Seol,
Y si el estrado, mi estrado, ahí también tú estás. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Eso lo hace omnipresente. Omnipotente, pues es notable. En la obra de la creación lo podemos ver. Job lo dice, 33:4, dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Salmo 104:30 dice: envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Espíritu es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Dios es Dios, es un Dios, nada más. ¿Sí? Pues ya están durmiendo más. Si el Espíritu lo es de igual forma, repito, en estas tres, por lo menos, atributos más claros que podemos ver, pues seguro es Dios, ¿sí o no? Y nos lo dice también en Juan 4:24, Dios es Espíritu y es necesario que los que le adoran en espíritu y en verdad le adoren. Veamos también la importancia de reconocer el ministerio, la labor, el poder del Espíritu Santo, ya que Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios. Nosotros conocemos el Evangelio como la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios ha sido, ¿qué? Inspirada. Y de verdad es hermoso ver cómo el Espíritu Santo y la palabra de Dios escrita van siempre de acuerdo. Van así. Perfectos. Y esto debe de ser así. Les voy a dar una lista de referencias cómo desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo pues ha venido operando y nos muestra la perfecta armonía y el poder como deidad de Dios. Segunda de Samuel 23:2, los que apuntan ahí vayan apuntando, dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra está en mi lengua. Proverbios 1:23 dice: yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Isaías 47:8 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento, esa palabra viento se traduce como espíritu de Jehová, sopló en ella. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El Espíritu Santo interactuando en la palabra. Isaías 59:21 dice también: el Espíritu mío que está sobre vosotros y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca. Zacarías 4:6 dice: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, no con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento ni se diga. Juan 3:34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Y más adelante en Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ya lo vimos? El Espíritu os recordará todo lo que os he dicho. También en Hechos 1:16 dice: era necesario que se cumpliese la Escritura, la cual el Espíritu Santo habló antes por boca de David.
Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios hablando. El Espíritu Santo hablando. Con el mismo poder de Dios. No podemos esconder algo tan maravilloso. Por eso que tenemos que enseñarlo. Ahí está, en la palabra. El Espíritu habla. El Espíritu tiene poder. El Espíritu se contrista. El Espíritu es Dios, no una fuerza. Es una transversal, es una aberración grandísima. Grandísima. Por eso debemos darle gracias a Dios, que repito, estas cosas no a todos se les revelan, no a todos, no a todos. La doctrina de la Trinidad fue tan clara como el agua para los para los del Nuevo Testamento, que Jesús había revelado a través de las Escrituras, diciéndonos: otro consolador. Desde entonces, otro, y salían de la misma clase, del mismo tipo. Cuando les dijo: todo lo que yo les he dicho. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Ellos comenzaron a predicar el Evangelio de Cristo. Empezaron a escribir sus epístolas. Ellos no vacilaban con esto. No. Ellos declaraban, de hecho declararon que Jesús era Dios, que el Espíritu Santo era Dios, es Dios. Pero al mismo tiempo pensaban Padre e Hijo y Espíritu Santo como Dios. Por eso Pablo escribe y dice: porque para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. No eran tres. No eran tres. No eran tres. Vamos a pararle ahí, porque el que viene también es más extenso y pues repito, esta serie nos va a llevar, pues yo no sé lo que nos lleve. Vamos a hablar, vamos a seguir viendo temas con respecto al Espíritu Santo. Pues dejemos que el Espíritu Santo sea que nos guíe, ¿no? Que nos hable, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Que nos convenza en los errores que a lo mejor podemos estar. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias. Gracias, mi Dios, porque al venir a la ventana de tu palabra, Señor, y abrirla, Señor, podemos ver tus maravillas, Señor. Podemos ver tu gloria, Señor. Podemos ver cómo es que trabajas y operas tú, Señor. Señor, yo te pido esta tarde, Señor, que pongas en nosotros, que quites ese espíritu, Señor, de rebeldía, ese espíritu, Señor, de inconformidad, esos malos espíritus, Señor, que estorban tu palabra, Señor, y que los cambies por tu Espíritu, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, ya que tu Espíritu nos va a guiar siempre, Señor, a la verdad de tu palabra, Señor. Padre, yo te pido por la vida de mis hermanos, que sigamos creciendo, Señor, juntos, edificándonos los unos a los otros, en amor, en comunión, en Cristo Jesús, para que podamos reflejar, Señor, tu gloria, Padre, no la nuestra. Ser llenos del Espíritu Santo, Señor, día a día. Pedir, anhelarte, Señor, desearte, Señor. Como dice el salmista, tú eres el amado, tú eres el deseado de mi corazón, Padre, y que así sea, Señor. Señor, yo te pido por sus familias, por sus hijos, por los matrimonios. Si hubiese algo, Señor,
que a veces como parejas, como padres, como madres, no entendemos. Te pido, mi Dios, que nos muestres tu verdad, que si hay que doblar la mano, Señor, humillarnos, pedir perdón, lo hagamos, Señor. Todo sea, Señor, reflejando en todo momento tu misericordia, tu perdón, tu amor, tu humillación. Padre mío, porque eso es lo que tenemos que hacer, Señor. No andando, Señor, en iras, en contiendas, Señor, ni en vanaglorias, sino, Padre, en bondad, en amor, en esperanza, en perdón, en fe, en todo lo que tu Espíritu nos puede dar y enseñar, Señor. Te lo pido, Padre mío, te doy gracias por este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, todo, Señor, todo, Padre, todo, Señor, sea para ti, Señor. Amén. Hermanos, nada más para recordarles, estamos hablando ayer en el tiempo de oración, vamos ¿cómo se dice? A cambiar los días de oración, ¿sí? Ya que pues, vemos que es dificultoso para muchos de nosotros tal vez ir, la verdad. El propósito de esto, de cambiar el día, es para que podamos asistir, porque pues tristemente, y eso está visto, ¿no? En todas las iglesias, el ministerio de oración pues es el menos concurrido.